Me defino a mí misma como bruja porque creo que la palabra bruja es una palabra maravillosa que, a pesar de que tiene connotaciones negativas que ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos, en sus orígenes era una palabra que definía a las personas que ayudaban en las sociedades antiguas a sus congéneres con remedios para los diferentes problemas que tenían, pues ya fueran problemas de salud, problemas con las malas cosechas y también, por supuesto, los problemas de amor. Actualmente nuestra sociedad no tiene esos mismos problemas que tenían entonces, pero aunque son diferentes en la forma, el fondo sigue siendo el mismo. En mi opinión, la magia no tiene color. La magia es el manejar unas energías. Y estas energías, pues según el manejo que hagamos de ellas o donde las dirijamos, puede convertirse en magia blanca o en magia negra. Soy de la opinión de la diferencia que hacía Craig en cuanto a la magia blanca y a la magia negra, siendo la magia blanca aquella que se acerca un poco al misticismo, es decir, cuando el mago hace un ritual pues para unirse a, llamémoslo, la divinidad, a Dios, el universo o el todo. Mientras que la magia negra, bueno, pues sería una magia que sirve para dañar o que influye en la voluntad de terceros sin su consentimiento. En magia a veces se pueden contactar con entidades, aunque a mí me gusta llamarlas energías con cierta entidad, porque el etiquetar a esas entidades, ¿no?, con las que contactamos, como ángeles, demonios, seres de luz, pienso que es un riesgo, ¿no?, porque hay veces que pueden presentar, es verdad, diferentes grados en la intensidad, en las cualidades, esas energías, y hay veces que nos pueden parecer lo que ahora está muy de moda llamar seres de luz, y luego pues no resultar que no son dichos seres de luz, o sea que hay que tener bastante cuidado si hay un contacto con esas entidades antes de aventurarnos, ¿no?, a trabajar con ellas. Como método de adivinación es una práctica que quizás sea la más lúdica del tarot, porque el tarot es mucho más que eso. El tarot es una vía de conocimiento, el tarot es una vía iniciática y los arcanos, me refiero a los arcanos mayores, por supuesto, tienen vida propia y son acumuladores de energía. Podemos incluso hacer magia con ellos. En cuanto al funcionamiento del tarot, tenemos que decir que las cartas son meros catalizadores del subconsciente del consultante, ¿no? Entonces el subconsciente del consultante estaría conectado al subconsciente colectivo y yo lo que haría sería decodificar, ¿no?, eso que aparece en las cartas, que realmente viene pues del propio consultante. Por eso es muy importante, una de las cualidades que hay que tener para ser tarotista, aparte de cierto don, por supuesto, de evidencia, es tener mucha empatía con la persona que tienes enfrente, o sea, conectarte, ¿no? Otra de las herramientas que utilizamos las brujas es la famosa bola de cristal, que quizá está demasiado mitificada y pues a veces se la entiende como algo erróneo, ¿no? No es que sea una especie de televisión a la que nos asomamos y se vean imágenes, ni que sea mágica en sí, es simplemente una esfera de vidrio que la labor que tiene pues es la misma que podríamos tener con un vaso de cristal transparente lleno de agua hasta el borde. Pertenece al elemento agua y la bola funciona como una herramienta para alterar la conciencia, es decir, con ella conseguimos estados alterados de conciencia y luego en esos estados alterados de conciencia es cuando se presentan las imágenes. El péndulo es una de las herramientas de adivinación que, aunque parece muy simple, es bastante efectiva. Da igual el tipo de péndulo que utilicemos, ¿no? Te sirve incluso una piedra atada a un cordel, como esta que yo tengo, que es una piedra con un agujero. Se dice de estas piedras que son las piedras de las brujas. Y pues a mí me da resultados mucho más efectivos que los de otros péndulos que son mucho más vistosos. Con el péndulo en principio no hay por qué contactar con algo maligno o con entidades problemáticas, pero vamos, ni con el péndulo ni con nada en general, ¿no? Lo peor que puede pasar es que te obsesiones con ese posible contacto y por mi experiencia la obsesión con energías es abrirles la puerta grande para que entren. Las velas a mí me encantan, además las enciendo continuamente, no siempre que hago magia.
Y bueno, las velas pertenecen al elemento fuego, aunque en ellas confluyen los 4 elementos, por eso es una herramienta que es tan mágica. Las velas, para usarlas en rituales, pues hay que seleccionarlas según su color, ya que dependiendo del color vibrarán con unas energías o con otras. También es importante elegir el día de la semana, la luna, también la fase de la luna para encender una vela. Y si tenemos en cuenta los astros, las posiciones astrológicas, pues nuestras velas van a adquirir mucho más poder en un ritual. Y para esto, pues la bruja tiene que tener conocimientos, entre otras muchas disciplinas, sobre astrología, es bastante importante. La astrología es una disciplina en sí compleja y si quieres llegar a ser un máximo experto, pues tienes que dedicarle bastantes años de estudio. Todo sucede en el preciso momento en que se nace. Es como si en ese lugar, en esa hora, en ese minuto y en ese segundo, al niño cuando ve la luz, pues le hiciésemos una captura del cielo, ¿no?, de la bóveda celeste. Eso es la carta astral. Y de ese dibujo pues podemos deducir el perfil psicológico de esa persona, las tendencias en todas las áreas de su vida, de trabajo, de amor, la espiritualidad. Es como un libro con cientos de páginas y de posibilidades. Luego, si a ese dibujo le superponemos el dibujo del cielo de otra persona, por ejemplo, pues podemos ver todo lo que les une, lo que les separa, y también podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Ver cómo está el cielo para la fecha de su cumpleaños, esas son las progresiones solares, y así predecir cómo le va a ir en ese año a la persona. Lo que más nos suena en el campo de la astrología es los horóscopos, los que vemos todos los días en los diarios, en las revistas. Los horóscopos simplemente es la posición del sol, ¿no?, en nuestra carta astral o la carta natal, pero hay muchas más cosas que ver, porque por lo mínimo tenemos que conocer el ascendente de la persona y la luna para hacernos una idea importante de su perfil. Otra disciplina bastante importante es la de la cábala. La cábala podemos entenderla como un sistema filosófico religioso judío, y de ahí van a hacer la cábala hermética, que no tenemos que confundirla, ¿no?, con ese sistema religioso, porque además los judíos más puristas pues se suelen enfadar bastante cuando decimos que la cábala que usamos para magia, la cábala hermética, la asociamos con la cábala que ellos practican. La alta magia se relaciona mucho con la cábala y de hecho una parte de esta es conocida como la magia cabalística. Y aparte de bruja, también soy periodista. Esto pues quizá me ha llevado siempre a tener cierta curiosidad por el mundo del misterio y me encanta la investigación. Me interesan todos los temas de misterio, pero siempre hay algunos que pues interesan más que otros. En mi caso me encantan los fantasmas, los temas de poltergeist, las casas encantadas, los lugares con misterios, lugares mágicos, etc. Y también me fascinan los temas relacionados con la muerte, como pueden ser los cementerios, la criminología. Esto quizá se debe a que tengo un stellium en mi casa 8, en mi carta natal, y es la casa 8, es la llamada casa, entre otras cosas, la llamada casa de la muerte.